Bien, pues vamos a iniciar con este tema que es lesión renal aguda y daño renal crónico. Quizá lo primero que debía aquí aclarar es que regularmente en la literatura se ha manejado o tradicionalmente se ha manejado como insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Sin embargo, ya cuando hablamos de procesos de estadificación, en donde muchas veces puedes tener enfermedades renales que no han llegado a insuficiencia renal, pues en ese sentido sería más apropiado hablar de lesión renal aguda y daño renal crónico, porque sabemos que la insuficiencia en realidad ya sería los estadios terminales de una lesión o de un daño renal crónico. Eh, entonces, esto es más lo tradicional, ¿no? Lo que se conoce, lo convencional. Como les decía, se hablaba antes de insuficiencia renal. Esta puede ser aguda o esta puede ser crónica, cada una con ciertas características particulares. La insuficiencia renal aguda reversible se desarrolla en horas o días. Las lesiones más frecuentes suelen ser o tóxicas o isquémicas y bueno, con signos clínicos característicos que ahorita vamos a ver más adelante. La insuficiencia renal crónica, caracterizada por ser irreversible, dura regularmente semanas, meses o años, regularmente más de 3 meses es la definición de insuficiencia renal crónica, también con sus signos clínicos. Les decía, esto era lo tradicional. Sin embargo, como ahora vamos a hablar más bien de lesión renal aguda y enfermedad renal crónica, pues ya puede tener otras características. De hecho, uno de los mitos de la insuficiencia renal aguda es este, ¿no? Que es reversible. En realidad, parte del funcionamiento puede llegar a ser reversible. Algunos de los hallazgos en la bioquímica clínica pueden llegar a ser reversibles. Sin embargo, la enfermedad no necesariamente es reversible, porque una vez que se han muerto nefronas, estas no se vuelven a recuperar. Y en la actualidad se sabe que un episodio de lesión renal aguda puede ser el origen de una enfermedad renal crónica. Entonces, no, la insuficiencia renal aguda o la lesión renal aguda no es tan inocua como comúnmente se pensaba. Entonces, les decía, ahorita más que hablar de insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica, vamos a hablar de lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. Entonces, empezamos con la estadificación de lesión renal aguda y esto se hace principalmente con base en el valor de creatinina. Si bien me parece que he dicho en presentaciones anteriores que la creatinina no necesariamente es el marcador más confiable para evaluar de tasa de filtrado glomerular, es el que se sigue utilizando de manera rutinaria tanto en medicina veterinaria como en medicina humana. En la actualidad hay muchos trabajos que se están haciendo sobre marcadores tempranos o biomarcadores tempranos de daño renal agudo. Sin embargo, todavía no hay uno que pueda ser utilizado de forma consensada, tanto en medicina veterinaria como en medicina humana. Y me refiero de forma consensada que se pueda incluir para dentro de los criterios de estadificación. Entonces, finalmente se sigue trabajando con la creatinina. Entonces, el estadio 1 es cuando podemos tener una creatinina menor a 141, que puede ser entonces no hiperazotémico, de hecho, puede ser un animal no hiperazotémico, pero hay evidencia de daño renal, ya sea por historia clínica, por datos clínicos o por pruebas de imagen. Eh, pues muchas veces es probable que les haya pasado en algún caso clínico, pero muchas veces por ultrasonido, por ejemplo, pueden detectar alguna alteración en la estructura del riñón. Eh, Sin embargo, no hay ningún signo clínico ni ningún hallazgo en el laboratorio que me sugiera insuficiencia renal, ¿no? A esto se refiere con un estadio 1, es decir, es una sospecha de daño renal, pero todavía no se refleja con los signos clínicos. Lo mismo, por historia clínica, por ejemplo, si sabemos que le dieron un fármaco nefrotóxico a dosis importantes, tenemos la historia de que puede tener un daño renal estructural, pero no así una disfunción renal o una insuficiencia renal. Entonces, en este caso, en el estadio 1, estaríamos hablando para los valores de referencia que nosotros manejamos de una hiperazotemia muy ligerita a no hiperazotémico. Ahora, aquí un punto importante en este caso es que se podría determinar de forma periódica el valor de creatinina y si es progresivo el incremento de creatinina
en un lapso de 48 horas, es decir, bueno, más que periódica, en un lapso de 48 horas, ya podríamos considerarlo también para este tipo de clasificación o para este estadio, ¿no? Es decir, medimos un valor de creatinina, concentraciones de creatinina y están dentro del valor de referencia. En 12 o 24 horas podemos volverlo a medir y si vemos que esto va incrementando progresivamente, a pesar de seguir dentro del valor de referencia, ya lo podemos reconocer como una alteración o como un indicio temprano de lesión renal aguda. El estadio 2, en donde la creatinina está para los valores de referencia y unidades que nosotros utilizamos, ligeramente hiperazotémico, entre 141 y 221 micromoles por litro. Es un ligero daño renal. Aquí tendríamos que tener también información de historia clínica, datos clínicos, pruebas de laboratorio, evidencia de daño por imagen, hiperazotemia persistente o progresiva. A veces esto puede generar duda, ¿no? Porque a lo mejor es una hiperazotemia muy ligera y podemos pensar que es por disminución en la tasa de filtrado glomerular asociado a lo mejor a deshidratación, hipovolemia o algún otro elemento que no sea renal. Sin embargo, si esta es persistente, si esta hiperazotemia, aunque sea ligera, es persistente o es progresiva, también ven incremento, podremos ya considerarlo como patológico. Los estadios 3, 4 y 5 pues ya son más claros porque ya tenemos valores de creatinina eh, incrementados de forma importante. Para el 3, 221 a 442 hay literatura que menciona que arriba de 300 micromoles por litro ya debemos considerar que la hiperazotemia seguramente va a ser de origen renal y no prerrenal. Entonces aquí ya son incrementos considerados para el estadio 3 y no se diga más para el 4 y para el 5, ¿no? Ya para el estadio 4 con un valor de 884 de creatinina, seguro sí o sí tiene una enfermedad, una insuficiencia renal. Y para el estado 5 pues ya sería una insuficiencia renal todavía más grave. Entonces aquí daño renal moderado a severo, hiperazotemia severa y datos de insuficiencia renal. Como les decía, quizá desde el 3 al 5 ya podemos hablar de insuficiencia renal, ¿no? Ahí sí sería adecuado, apropiado decir insuficiencia renal aguda. Pero cuando estamos hablando del 1 y del 2 todavía no hay una insuficiencia renal aguda, sí hay una pero si hay una lesión estructural. Entonces ahí estaríamos hablando de lesión renal aguda. Yo muchas veces hago la analogía entre hígado y riñón en ese sentido, ¿no? En hígado, por ejemplo, tenemos analitos que me ayudan a evaluar la integridad hepática y esta alteración en la integridad pues no necesariamente significa insuficiencia hepática, ¿no? Sin embargo, sí puede ser el preludio de una insuficiencia hepática. Lo mismo sucede para riñón. ¿Cuál es la diferencia? Que en riñón no tenemos analitos que evalúen estructura o integridad renal, o por lo menos no los tenemos de forma rutinaria, ¿no? Como les decía, es justo en lo que se está trabajando tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Hay varios estudios, sin embargo, todavía estos no se utilizan de forma rutinaria. Bueno, además puede clasificarse como oligúrico o no oligúrico y por supuesto cuando hay oliguria o anuria pues esto también es un signo de mal pronóstico. Bueno, la etiología de la lesión renal aguda, pues aquí podemos ver una larga lista de las probables causas. Sin embargo, en términos generales, podríamos decir que las causas más importantes van a estar asociadas a isquemia y dentro de las causas de isquemia son todas estas hemodinámicas que pueden producir, pues a veces isquemia, pero por lo menos seguro hipoperfusión renal, ¿no? Hipovolemia, hipotensión, choques, problemas cardíacos, anestesia, en fin, bueno, toda esta lista serían causas hemodinámicas y que todas nos llevan a hipoperfusión y eso a su vez puede llevar a isquemia y por lo tanto necrosis y aquí es donde inicia toda la fisiopatología de la enfermedad renal aguda. Eh, y la otra causa importante son nefrotoxinas. Las nefrotoxinas pueden lesionar toxinas, isquemia y toxinas, pueden lesionar el epitelio tubular renal de forma directa, causando necrosis, apoptosis y posteriormente toda la lesión. Bueno, entonces, enfermedad renal primaria están todas estas causas. Les decía, las nefrotoxinas son
de las otras más frecuentes. Sin embargo, otras posibilidades son obstrucción urinaria. Una obstrucción urinaria aguda puede generarnos, si bien al principio es una hiperazotemia de origen postrenal, pues eso se va a complicar desde luego a una hiperazotemia de origen renal y puede ser de curso agudo, lo mismo que un abdomen, por ejemplo, producido por una cistorexis. Y hay algunas otras enfermedades sistémicas a las que también se puede asociar la enfermedad o la lesión renal aguda. Dentro de la fisiopatología se reconocen estas cuatro fases. Una fase de iniciación, en donde hay el daño renal, les decía principalmente por isquemia o por nefrotoxicidad, y esto va a continuar hasta oliguria, anuria o hasta hiperazotemia, ¿no? Es decir, esto también, aunque es de curso agudo, esto también es progresivo, va empeorando paulatinamente. Esta es la iniciación. Posteriormente, la extensión. Y aquí les decía, hay hipoxia, hay un proceso inflamatorio y esto va a continuar o va a perpetuar la lesión del epitelio tubular renal. Entonces, el daño tóxico o isquémico en corteza y médula hay zonas específicas, inclusive de la nefrona, que pueden ser mucho más susceptibles a la anoxia, a la isquemia. Entonces, la hipoxia en general va a disminuir la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa y eso por supuesto que va a repercutir en una disminución en la síntesis de ATP. También cuando disminuye esta bomba incrementa la permeabilidad del epitelio tubular renal, permite la entrada de líquido, de hinchamiento de electrolitos y entonces sucede la muerte de la célula ya sea por necrosis o por apoptosis. ¿Qué lesiones sufre el epitelio tubular? Bueno, ruptura de la membrana basal, por lo tanto también exfoliación de las células, pérdida de la polarización celular, pérdida del borde festionado celular. Entonces ya son las lesiones patológicas que se pueden observar directamente en el epitelio tubular relacionado ya sea a tóxicos o a isquemia. Bueno, entonces continúa el problema, continúa el proceso inflamatorio. Después, mantenimiento dura de 1 a 3 semanas. Aquí es donde ya se puede ver la producción de la orina alterada. Bueno, puede estar en este caso ya incrementada o disminuida, más bien es inicialmente cuando puede estar disminuida. Se pierde la capacidad de concentración urinaria y aquí es donde el daño puede ser irreversible. O sea, les decía, en realidad la lesión renal aguda, dependiendo de la etiología y de la gravedad, no siempre es inocua. El riñón puede generar mecanismos compensatorios en donde les decía se pueden revertir parte de los signos clínicos o parte de las pruebas de laboratorio. Sin embargo, la lesión sigue estando ahí. Y recuperación, fase en la que el parénquima renal dañado se está reparando. Puede haber, como les decía, disminución de urea, de creatinina, recuperación de la concentración urinaria. La regeneración y reparación del daño renal agudo puede tomar semanas o meses. Finalmente, este es un riñón que puede quedar susceptible o que puede quedar más susceptible para algún otro evento inicial de isquemia o de nefrotoxicidad. Bueno, con respecto al diagnóstico, pues aquí el tiempo pues se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y esto nos lo dice un poco la historia clínica. Habría que hacer un indagatorio completo al propietario para que trate de ubicarnos en el tiempo que ha sucedido la presentación de los signos clínicos. Esto suele ser de inicio rápido, regularmente menos de 1 semana. Habría que preguntar al propietario si hubo alguna posibilidad de exposición a fármacos, si le dieron algún tratamiento, si lo automedicaron, si hubo alguna posibilidad de exposición a químicos, si lo vieron consumiendo algo extraño, algo diferente, si el animal fue expuesto a nuevos medios ambientales en donde pueda haber alguna planta, o algún otro tóxico, ¿no? Toda esa parte se tiene que preguntar. Si hay alguna historia de traumatismos, de cirugías, que ya sabemos que son factores que pueden predisponer a la lesión renal aguda, si ha habido alteraciones
en el volumen, en la producción del volumen urinario, que eso muchas veces también los propietarios algunas veces pueden referirlo. Y en general, pues una de las diferencias importantes entre la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica, pues también puede ser la condición corporal, ¿no? Puede ser que hace una semana el perro o el gato estaban perfectamente bien y entonces los signos clínicos son relativamente agudos, o puede ser que ya lleve semanas o inclusive meses de pérdida crónica de peso y signos clínicos también pues progresivos, ¿no? Entonces una de las diferencias importantes y de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta o considerar en lesión renal aguda. Y los signos clínicos que pueden ser aquellos inespecíficos y que son iniciales, estos pueden ser muy variables en realidad dependiendo de la etiología eh, de la enfermedad o de lo que está ocasionando la lesión. Pero estos inespecíficos, pues bueno, pueden ser signos relacionados a cualquier otra enfermedad. Algunos signos clínicos ya avanzados que sugieren inclusive síndrome urémico son, por ejemplo, hipotermia, úlceras orales, aliento urémico, necrosis de la lengua, taquicardia o bradicardia, taquipnea. Estos ya son signos clínicos asociados a uremia, a incremento de nefrotoxinas y incremento de urea y creatinina, particularmente de urea. ¿Qué cambios esperaríamos ver en bioquímica sanguínea? Bueno, pues la hiperazotemia, desde luego, pues es uno de los cambios por lo menos más claros. No a lo mejor como ya vimos en las fases iniciales, pero por lo menos del estadio 3 en adelante, pues tiene que haber una clara hiperazotemia que nos va a aproximar al diagnóstico. Sería lo más importante. Eh, Ahora, recuerden que esta hiperazotemia es progresiva, particularmente en las primeras fases, ¿no? El hecho de ver incrementando progresivamente la creatinina, pues ya tiene valor. Regularmente la creatinina sí podría reflejarnos el grado de daño renal, ¿no? O sea, si hay una relación clara. No así con la urea, porque la urea puede verse influenciada a veces por algunos otros factores, pero la creatinina sí nos dice, mientras más alta estén las concentraciones de creatinina, pues el daño renal o la insuficiencia renal es más severa. El fósforo, en la mayoría de los casos, tanto de enfermedad renal aguda como crónica, vamos a ver hiperfosforemia. Algunos de estos datos, de hecho, ya los vimos en la presentación anterior. En el calcio, se ha descrito hipocalcemia en el 25% de los casos, pero quizá la hipocalcemia nos ayuda, es un valor que nos ayuda particularmente en los casos de intoxicación con etilenglicol, en donde el 50% de estos perros o gatos presentan la hipocalcemia, y esto es justamente por los complejos que se forman de oxalato de calcio, ¿no? El calcio finalmente se secuestra, se precipita y puede disminuir en circulación. El potasio va a ser variable, pero quizá sea más frecuente la hipercaliemia, particularmente en aquellos animales que cursan con anuria o que tienen obstrucción urinaria o que tienen uroperitoneo, ¿no? Sabemos que la oliguria y la anuria, aunque no está en todos los casos, pues sí es una característica distintiva de la lesión renal aguda y de la insuficiencia renal aguda. En esos casos podemos llegar a ver hipercaliemia. En el urianálisis, pues la densidad urinaria se correlaciona con lo que ya anteriormente habíamos explicado, comentado, con el punto crítico, en donde esperaríamos que la densidad urinaria en perros estuviera por debajo de 1.030, en gatos por debajo de 1.035. Hay aquí, en este caso, algunas excepciones, porque eventualmente podría llegar a estar la densidad urinaria por arriba de 1.030 o por arriba del punto crítico de densidad urinaria cuando la hiperazotemia es de origen prerrenal o cuando el daño o la etiología de la lesión renal aguda es de origen prerrenal. Entonces, en esos casos, a lo mejor podría estar ligeramente más alta por arriba del punto crítico la densidad urinaria. ¿Qué más podemos ver? Glucosuria. Esto se verá también en urianálisis. Aquí nada más para recordar que la glucosa se filtra totalmente por el glomérulo y se tiene que absorber en epitelio tubular proximal. Entonces, cuando hay una necrosis del epitelio tubular, un daño
en el epitelio de forma severa, pues la glucosa no se absorbe y se puede perder por orina. Podemos detectar glucosuria. Es más frecuente verlo en lesión renal aguda que en enfermedad renal crónica. También se puede determinar la relación proteína-creatinina en orina y obviamente evaluar la proteinuria, y esto nos estaría hablando de daño glomerular. Aquí a lo mejor podríamos adicionar un poquito de información extra, ¿no? Es decir, eh, si nosotros vemos glucosuria y no una proteinuria importante, podríamos pensar que el daño es más tubular que glomerular. Pero si la característica predominante es proteinuria e incremento en la relación proteína-creatinina en orina, podríamos sospechar más en daño glomerular que en daño tubular, ¿no? O sea, a veces, desde luego que no son excluyentes y pueden estar juntos, ¿no? Pero quizá en la interpretación más sutil de estos dos analitos, tanto proteinuria como glucosuria, es la forma en cómo se podría interpretar o cómo nos podría orientar hacia el sitio específico de lesión. En el sedimento urinario, pues desde luego que se puede ver hematuria, se pueden ver eritrocitos por daño también al epitelio renal, se puede ver un proceso inflamatorio. Si la causa de la lesión renal es, por ejemplo, una pielonefritis, podemos ver leucocitos. Los cilindros son otra característica de la lesión renal aguda. Se pueden presentar hasta el 30% de los casos. Estos cilindros, pues dependiendo de la lesión primaria, pueden ser de eritrocitos, pueden ser de leucocitos. Los más frecuentes son granulares, y los cilindros granulares están compuestos por detritus de células del epitelio tubular renal con una matriz proteica que es la proteína de Tom Horsfall. Entonces pueden llegar a verse estos cilindros. Sin embargo, sí se recomienda que en estos casos se realice la orina lo más rápido posible, que sea orinas frescas. Los cilindros pueden ser muy frágiles. Microorganismos que también pudiera estar relacionado con la etiología, y cristales que de igual forma pudieran llegar a sugerir urolitiasis o intoxicación con etilenglicol. En general, en una lesión renal aguda se dice que el sedimento urinario es activo. ¿Qué significa que es activo? Que se puede ver celularidad, que se pueden ver cilindros, cristales, microorganismos, ¿no? Que hay elementos para evaluar. A diferencia de una enfermedad renal crónica en donde el sedimento urinario puede ser inactivo, que significa pues la ausencia de muchos de estos hallazgos microscópicos. Bueno, esas fueron las generalidades de lesión renal aguda. Ahora vamos a hablar de enfermedad renal crónica, que es mucho más común que la lesión renal aguda, porque pues a veces la lesión renal aguda en estadios primarios pudiera llegar a pasar inadvertida. Sin embargo, eh, eso se puede llegar a convertir en una enfermedad renal crónica. Entonces, es más común, y yo diría que también es más fácil de clasificar, o por lo menos de identificar. Eh, en este caso hay una anormalidad estructural y funcional. Es la definición de la enfermedad renal crónica. Son anormalidades estructurales y funcionales que han tenido como que ha sido progresivo y que ha sucedido en un tiempo no menor a 3 meses, ¿no? O sea, cuando hablamos de crónico, nos estamos refiriendo a más de 3 meses. Esta es irreversible y progresiva, es decir, aquí ya las nefronas que han muerto, las nefronas que se han perdido, pues definitivamente esas no se recuperan. Aquí el problema es justamente eso, que los mecanismos compensatorios siguen lesionando al riñón, y por eso la enfermedad renal crónica es progresiva. Una vez que la han estadificado y que la han diagnosticado, pues el animal tiene que vivir con la enfermedad renal crónica pues el resto de su vida, y tendrán que tener tanto el clínico como los propietarios pues el cuidado necesario en la conciencia de esta patología. Bueno, la incidencia, estos datos son reportados por el libro de urología y nefrología y urología de Polsin y Barches. 1 a 3% en gatos, 0.5 a 1.5% en perros, que en realidad pues es una incidencia importante. Yo diría que puede ir en incremento, y una situación similar pasa también en medicina humana, en donde tenemos a la enfermedad renal
como la tercera causa de muerte, por lo menos aquí en México, estando en los primeros lugares problemas cardíacos y posteriormente diabetes mellitus. Y de hecho, esas tres enfermedades están relacionadas, ¿no? Diabetes mellitus sabemos que es una enfermedad muy relacionada a nefropatías y lo mismo que problemas cardíacos y alteraciones hemodinámicas como hipertensión. Entonces, sí, esta es una enfermedad importante tanto en perros, gatos como humanos. Por supuesto que mientras más viejo, mientras más senil es un animal, un perro, un gato o inclusive un humano, pues hay muchísimas mayores probabilidades de presentar enfermedad renal. De tal modo que mayores de 15 años, 10% de los perros y 30% de los gatos tienen enfermedad renal crónica. De ahí que las pruebas de laboratorio sean muy importantes para tratar de identificar estas etapas tempranas de enfermedad renal crónica y no nada más saber identificarlos cuando ya tienen insuficiencia renal, ¿no? Porque el objetivo de la terapia pues va a ser eso, tratar de no se puede revertir el problema, pero por lo menos tratar de evitar que progrese o que progrese de forma rápida. Bueno, dentro de la fisiopatología, esta es una progresiva disminución del número de nefronas. Independientemente de la etiología, siempre inicialmente va a haber una lesión, que puede ser la misma lesión renal aguda. eh, Se van a perder nefronas y el animal va a estar en una enfermedad renal. Esto ya lo había comentado anteriormente. Entonces, el riñón o las nefronas restantes tienen que cumplir la función de las que se perdieron también. A esto se le llama compensación. Este es un mecanismo de adaptación en donde el riñón modifica sus características fisiológicas y metabólicas, particularmente cada una de las nefronas, y esto es para compensar las nefronas perdidas. Inicialmente, este mecanismo de compensación es positivo, es favorable, es un mecanismo que revierte los signos clínicos, revierte las alteraciones en las pruebas de laboratorio. Sin embargo, estos mecanismos compensatorios a la larga, si bien a corto plazo son benéficos, a la larga son perjudiciales. El glomérulo sufre de hipertensión, de hiperfiltración y en general de hiperfunción. O sea, en el glomérulo tiene que haber una mayor filtración. Cada uno de los glomérulos tiene que tener una mayor filtración para compensar a los glomérulos perdidos. Esa mayor filtración lo va a llevar a hipertensión y en general hay una hiperfunción. Eh, Eso finalmente va a repercutir en progresión de la enfermedad renal crónica. Y a esto también le llaman enfermedad renal crónica espontánea, ¿no? Sucedió, vamos a suponer que sucedió la lesión renal aguda, posteriormente el riñón empieza los mecanismos de compensación, de adaptación, y todo esto puede llevar meses o puede llegar años hasta que en un momento dado, se han perdido las suficientes nefronas, los mecanismos de adaptación y compensación no han sido ya suficientes y entonces se hace evidente la insuficiencia renal crónica, ¿no? En esos casos, pues es difícil identificar la etiología porque la etiología sucedió mucho tiempo atrás. Entonces sucede la progresión de la enfermedad renal crónica hasta que culmina en insuficiencia renal crónica. La idea sería tratar de identificar a los animales aquí, en esta fase, en la fase de enfermedad renal, antes de que progresen y antes de que lleguen a insuficiencia renal. Bueno, y se han establecido también estas fases dentro de la fisiopatología. Uno, hipertensión glomerular, que es lo que estamos observando aquí, los mecanismos compensatorios. Aquí podemos llegar a observar proteinuria. Ya me parece que también he dicho antes que la proteinuria es uno de los primeros hallazgos a nivel de laboratorio que se pueden observar y que pueden sugerir que hay una enfermedad renal. De ahí que se le esté dando tanta importancia a la relación creatinina-proteínas en orina, a la microalbuminuria, por ejemplo, y se traten de integrar como parte del diagnóstico. Eh, bueno, la proteinuria, de hecho, esta proteinuria que es crónica, forma parte también de la fisiopatología de la enfermedad renal crónica porque incrementa la angiotensina 2
Y a su vez la angiotensina 2 y la aldosterona tienen un papel fundamental de igual forma en la fisiopatología, que aquí no vamos a ahondar en el papel de la angiotensina 2 y de la aldosterona, pero en general, entre otras cosas, la angiotensina 2 va a incrementar la síntesis de citocinas. Estas citocinas pues son algunas de ellas factores quimiotácticos que va a permitir la llegada e infiltración de células inflamatorias, tanto neutrófilos como macrófagos y linfocitos. Y entonces, una vez que se ha establecido el proceso inflamatorio, pues este daño continúa y culmina en un daño en el epitelio tubular. Ya independientemente de la etiología, es también un poco por las células inflamatorias, por las enzimas hidrolíticas, por los lisosomas, por toda la lesión que está ocurriendo ahí en el epitelio tubular. Posteriormente hay proliferación de fibroblastos y colágeno, esto es fibrosis. Todas las zonas o por lo menos las nefronas muertas son sustituidas también por tejido fibroso. Es una de las características, de hecho, de la enfermedad renal crónica y de la insuficiencia renal crónica, que es la fibrosis que sustituye a las nefronas, de tal modo que podemos ver nefritis intersticial, regularmente es linfoplasmocitaria y nefrosis. Esto puede culminar hasta inclusive riñones terminales, en donde ya hay lesión glomerular como glomeruloesclerosis, dilatación de túbulos renales y por supuesto la proliferación de tejido fibroso. Eh, Este doctor es Sir William Bowman, que hizo una de los primeros que hizo una descripción detallada de la nefrona. Bueno, sí hay etiologías de la enfermedad renal crónica, ¿no? Como enfermedades inmunomediadas, sistémicas. De hecho, muchas son también similares a los de lesión renal aguda. Infecciones urinarias, nefrolitiasis, obstrucción del tracto urinario, también fármacos nefrotoxinas, problemas cardíacos, hipertensión glomerular sistémica, hipoperfusión crónica, enfermedades congénitas, amiloidosis. En fin, sí hay etiologías, pero el problema es que frecuentemente, como les comentaba, no se conoce la causa. A veces es difícil, ¿no? Eh, Aquí en el hospital regularmente todos los pacientes con enfermedad renal, leptospira siempre la consideran una posibilidad por la alta incidencia y prevalencia de la enfermedad, pero pues eventualmente no siempre se puede hacer todos los estudios para identificar la etiología. Y el problema es que a lo mejor en lesión renal aguda, pues sí se sabe que la lesión más puede ser a lo mejor en túbulos principalmente o puede ser en glomérulos, pero ya cuando la lesión es crónica ya está afectada toda la estructura del riñón, o sea, están afectados glomérulos, está afectado epitelio tubular renal, está afectada corteza, médula, intersticio, entonces ya no es fácil identificar una lesión característica o una lesión específica, por ejemplo, a lo mejor en una biopsia que me pueda ayudar a orientar el diagnóstico, ¿no? Entonces, no siempre se conoce, finalmente se tiene que tratar y como les decía, el objetivo es retrasar o prevenir la progresión a enfermedad renal terminal. Eso es la prioridad porque finalmente en algún momento va a llegar a enfermedad renal terminal, síndrome urémico y muerte. El objetivo es que esto llegue a retrasarse lo más posible, que pueden ser años, pues obviamente con una terapia y un cuidado adecuado a los animales. Y mientras los identifiquemos en fases más tempranas, pues el pronóstico todavía puede ser mejor. Lo que sí hay que tener claro es que la enfermedad no se cura. Bueno, los signos clínicos de la enfermedad renal crónica, la verdad es que son muy variables. Van a depender también justamente de la etiología cuando hay una etiología identificada. Se pueden clasificar en los tempranos, que son obviamente los primeros indicios clínicos de la enfermedad renal crónica, y los avanzados, que son los que propiamente se pueden observar en un síndrome urémico o en uremia. Y yo diría que uno de los primeros, bueno, yo no, la literatura dice que uno de los primeros puede ser poliuria, polidipsia, y esto a veces lo puede identificar el propietario cuando se da cuenta que tiene que llenar más veces el recipiente del agua y que se da cuenta también que orina frecuentemente o en lugares en donde no tendría que orinar.
sí, este es uno de los primeros signos y de hecho, eh, en estos casos inclusive si ya se descartaron otras cosas de causas de poliuria polidipsia como a lo mejor hiperadrenocorticismo, opiometra o diabetes mellitus o diabetes insípida, pues consideren la posibilidad de una enfermedad renal crónica inicial, ¿no? Y ahí es donde podemos empezar a hacer determinaciones como la tasa de filtrado glomerular o, es decir, depuración de creatinina o la relación creatinina proteína en orina, por ejemplo, ¿no? Y también pérdida de peso crónica, hiporexia, inapetencia, letargia. Son los signos que primero esperaríamos encontrar. Y los signos clínicos avanzados, pues son aquellos asociados a, les decía, síndrome urémico. Y bueno, aquí también pueden ser muy variables. Sin embargo, en términos generales, ya cuando decimos uremia o síndrome urémico, es cuando se hacen evidentes los signos clínicos asociados a una importante insuficiencia renal o pérdida en la función renal. Y pérdida en la función en varios sentidos. En la eliminación de nefrotóxicos, puede haber excesos o disminuciones de hormonas, como en el caso de la eritropoyetina, de la vitamina D3 o de la paratormona. Eh, Puede haber alteraciones en el equilibrio ácido-base, en electrolitos, en la composición de los líquidos corporales, en fin, están afectados, ya hablamos generalidades de la función renal, entonces están afectadas gran parte de las funciones del riñón y por supuesto el riñón es tan, digámoslo de un modo multifacético o tiene acciones fisiológicas en diferentes sistemas del organismo que un síndrome urémico o una insuficiencia renal severa, pues puede repercutir de igual forma en varios manifestaciones clínicas. Pero una de las más, digamos que frecuentes o constantes serán las alteraciones gastrointestinales, en donde puede haber anorexia, vómito, estomatitis urémica, aliento urémico, gastroenteritis urémica, puede ser hemorrágica, puede haber hematemesis. En general les decía, dentro de la fisiopatología, la urea puede tener a lo mejor un factor puede ser un factor o jugar un papel más importante que la creatinina, porque la urea puede ser convertida a amoníaco por bacterias, esto a nivel tisular, y el amoníaco pues sí puede generarnos, por ejemplo, necrosis o lesión, vasculitis, ¿no? Lesión en vasos sanguíneos, y esto en parte también puede ser un, un, uno de los mecanismos por el cual vemos todos estos signos clínicos, entre otros, y hay muchas otras toxinas urémicas que no se han determinado y que pueden estar también jugando un papel importante. La misma paratormona, sabemos que es una hormona, pero es considerada también una toxina urémica, ¿no? Porque igual está involucrada en la fisiopatología de la enfermedad. Bueno, y algunos otros signos como debilidad muscular, hipotermia, letargia, tremores musculares, pericarditis urémica, neumonitis urémica, no sé por qué en enfermedad renal o en insuficiencia renal les llaman neumonitis y no neumonía, ¿no? Finalmente la neumonía también es un proceso inflamatorio. Bueno, y otros signos que podrían estar aquí asociados, neuropatías, encefalopatía urémica no es tan común, pero puede suceder, osteodistrofia renal, anemia, pues todo esto forma parte de la fisiopatología de la enfermedad. Bueno, con respecto al diagnóstico, en realidad ya de todo esto se ha hablado. De hecho, este esquema es el mismo que había puesto cuando hablamos de pruebas de función renal. Entonces aquí no hay una mayor explicación. Previamente nada más sabemos que la hiperazotemia va a ser distintiva. La hiperfosforemia está tanto en insuficiencia renal aguda como en insuficiencia renal crónica. Sin embargo, la hiperfosforemia puede jugar un papel importante, particularmente en el hiperparatiroidismo renal secundario, ya que mientras más alta es la hiperfosforemia, más posibilidad hay de hipocalcemia. Se forman complejos de fosfato de calcio que se precipitan en tejidos y el fósforo por sí solo puede estimular a la paratormona. Como desequilibrio ácido-base, acidosis metabólica por ganancia de ácidos o hiperclorémica. El calcio suele ser más bien, puede estar hipercalcémicos, normo o hipocalcémicos, sin embargo,
normo o hipocalcémicos es más frecuente. El potasio puede haber hipercaliemia, normocaliemia o hipocaliemia. A lo mejor hipocaliemia en animales con polidipsia sería el hallazgo distintivo, pero la mayoría de las veces la verdad es que está normal. En riñón terminal puede haber hipercaliemia porque cursan con anuria. Casi siempre hay hipoalbuminemia por pérdidas renales. Y desde luego, la anemia, cuyo mecanismo principal es la disminución en la síntesis de eritropoyetina. Sin embargo, se han explicado otros mecanismos quizá menos importantes, pero que van desde un proceso inflamatorio crónico hasta pérdida de sangre por las gastritis urémicas y hemorrágicas. Se cree que la paratormona puede también, eh, puede también inhibir la eritropoyesis. En fin, hay otros mecanismos que explican la anemia. ¿Cuáles son los aspectos que debemos de considerar? Los puntos claves que debemos de considerar en el diagnóstico de la enfermedad renal enfermedad renal crónica. Uno, confirmar la presencia de la enfermedad renal por cualquier método, ¿no? Ya sea por imagenología, por pruebas como la relación creatinina-proteína en orina, a lo mejor por historia clínica, o sea, ya sea en cualquiera de sus fases, pero primero estar seguros que tiene una enfermedad renal, tenga o no insuficiencia renal. Después, si tiene una enfermedad renal, diferenciar entre aguda y crónica. Esto, pues sí, sí es importante porque no siempre es fácil, pero es importante porque desde luego que el pronóstico es diferente, el manejo y tratamiento también es diferente, el cuidado es diferente. Entonces, eh, hay que hacer un esfuerzo por hacer esta diferencia. Estadificar la enfermedad renal en cualquiera de sus dos opciones, ¿no? Si es aguda, tratar de estadificarlo con el valor de creatinina. Si es crónica, tratar de estadificarlo con el valor de creatinina, con el valor también de la relación creatinina-proteína en orina. Entonces, estadificar la enfermedad, porque el objetivo de clasificar y estadificar es también, pues, que sea un apoyo para el pronóstico. Identificar las complicaciones hematológicas y bioquímicas, porque puede haber insuficiencias renales pues compensadas en fases primarias en donde no necesariamente tengo que tener un desequilibrio ácido-base o no necesariamente tiene que haber cambios en el potasio o cambios en el calcio o la hipoalbuminemia puede estar pero ligera, en fin, ¿no? O todo lo contrario, es una insuficiencia renal severa, un síndrome urémico, un riñón terminal, en donde hay hiperfosforemias marcadas, desequilibrios ácidos-base graves, hipocalcemias que me dirijan hacia hiperparatiroidismo renal secundario, hipercaliemias que sea de riesgo para la vida del animal, hipoalbuminemia que me esté hablando de un síndrome nefrótico, ¿no? O sea, puede ser tan ligero, tan severo, dependiendo del curso de la enfermedad. Entonces, eso, identificar qué complicaciones hematológicas y bioquímicas están asociados a la enfermedad renal. Determinar la causa, esto no siempre es posible, pero hay que indagar en la historia clínica y eventualmente hacer alguna prueba en donde sospecho de algún mecanismo inicial específico. Y determinar la presencia de alguna otra alteración clínica, ¿no? Porque, pues muchas veces no nada más es la insuficiencia renal, sino que puede estar acompañado de algunas otras enfermedades o alteraciones, ¿no? Como a lo mejor puede ser parte de la misma etiología, como nefrolitiasis o como una enfermedad infecciosa, o que esté acompañado de una enfermedad hepática por leptospira, ¿no? Y no nada más enfocarse en el daño renal, sino pues también en el caso en general, ¿no? Evaluándolo de forma integral. Bueno, de acuerdo al IRIS, que es esta sociedad internacional que estudia de nefrología, que ha hecho la clasificación de los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica, tenemos estas tablas en donde se toma en cuenta la función renal con base en la creatinina, la proteinuria con base en la relación proteína-creatinina en orina y también con base en la presión sanguínea. Yo creo que el primer punto, el primer paso de la estadificación es el valor de creatinina y las otras dos pueden ser subestadificaciones, ¿no? Con base en el valor de creatinina tenemos el estadio 1,
que va, según nuestros valores de referencia, de una ligera hiperazotemia a normal, ¿no? Esto es lo que puede a lo mejor estar difícil de identificar, porque identificar la enfermedad renal sin hiperazotemia, por supuesto que hay enfermedades renales sin hiperazotemia, pero esto puede costar trabajo, hay que ser ahí muy sutiles en el diagnóstico, ¿no? Entonces, este sería el estadio 1. El estadio 2 es una hiperazotemia ligera, en donde a veces también pues es fácil confundirlo con una hiperazotemia de origen prerrenal, por ejemplo, y no con mucha seguridad te atreves a decir, bueno, este perro tiene una insuficiencia renal. Hay que tomar en cuenta los demás analitos y la densidad urinaria, pero a veces en estos estadios primarios no necesariamente el riñón pierde la capacidad para concentrar orina, entonces pues en ese sentido ven una densidad urinaria por arriba de 1.030, entonces ahí puede eh, generar confusión. Ya el estadio 3 y 4 me parece que ya son un poquito más claros, ¿no? Si tengo un valor de creatinina arriba de 300, para mí ya es insuficiencia renal, y arriba de 440 con mayor razón. Bueno, entonces tenemos esta parte inicial y posteriormente la subestadificación de proteinúricos o no proteinúricos. Y esto lo vamos a hacer con base en la relación proteína-creatinina en orina. Si es arriba de 0.5 la relación, arriba de 0.5 en perros y 0.4 en gatos, los son proteinúricos. Si está entre 0.2 y 0.5 son valores limítrofes. Lo que les puedo decir es que estos valores limítrofes encontrados de forma persistente ya nos podrían estar hablando de un estado patológico. Y limítrofe significa que no está seguro, ¿no? O sea, no puedes descartar la enfermedad, pero tampoco la puedes confirmar con precisión. Por eso habría que ver que sean persistentes. Y no proteinúricos menos de 0.2. Como les decía, la proteinuria puede ser un indicio temprano de enfermedad renal crónica, aunque el animal no esté hiperazotémico. De ahí que esta prueba esté en la actualidad pues integrada dentro de estas clasificaciones. Y otra subestadificación es con base en la presión sanguínea, en la presión sistólica, en la presión diastólica, que a mayor presión pues estaríamos hablando también de un incremento en la gravedad de la enfermedad. Bueno, estos son algunos datos que podemos tomar en cuenta para tratar de diferenciar entre enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica, o insuficiencia renal aguda y insuficiencia renal crónica. Me parece que para hacer esta diferencia o esta diferenciación, pues siempre no se puede tomar un solo elemento como único, ¿no? Habrá que tratar de hacerse de la mayor cantidad de elementos posibles y finalmente pues tomar una decisión. Dentro de la anamnesis o lo que nos cuenta el propietario en la insuficiencia renal aguda, pues en general el tiempo, ¿no? Pueden ser animales que eran normales y en poco tiempo, en días, presentaron signos clínicos. Y en la insuficiencia renal crónica, estamos hablando ya de una anamnesis, de una historia progresiva de la enfermedad, ¿no? Pueden mencionar también poliuria polidipsia como un signo temprano, como habíamos dicho. El hematocrito normal en la insuficiencia renal aguda, inclusive si la causa es deshidratación o hipovolemia severa, puede haber hasta eritrocitosis relativa o normal. Y si esperaríamos en insuficiencia renal crónica anemia normocítica normocrómica no regenerativa. Ahora, no implica que se encuentre en todos o en el 100% de los casos. El hematocrito va disminuyendo paulatinamente, ¿no? Entonces, a lo mejor si inicialmente tenía un hematocrito de 0.45, pues puede ir disminuyendo de 0.45 a 0.40, a 0.37, ¿no? Y eso me está hablando de la progresión también de la enfermedad. Entonces, no el 100% de los casos tiene anemia, pero sí es un hallazgo esperado. Del potasio ya hemos hablado, hipercaliemia puede estar en insuficiencia renal aguda y en crónica normal, hipocaliemia y en crónica terminal hipercaliemia. El volumen urinario, oliguria o anuria, en aguda y en crónica poliuria. El tamaño renal. Eso esperaríamos que la insuficiencia renal crónica estuviera disminuido, porque, nuevamente repito, las nefronas que se han perdido son reemplazadas por fibrosis, y un riñón con fibrosis pues regularmente está
puede estar disminuido de tamaño y tener una superficie irregular, ¿no? Y en un proceso, en una insuficiencia renal aguda, puede llegar a estar normal o aumentado de tamaño porque este es más bien un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces aquí todavía no hay fibrosis y por lo tanto puede haber infiltrado de células inflamatorias, puede haber edema y por lo tanto aumento de tamaño. Condición corporal normal por el curso, por el tiempo, en la insuficiencia renal aguda normal y en la crónica pérdida progresiva de peso. Densidad ósea en la aguda normal y en la crónica disminuida. La disminución en la densidad ósea está dada por hiperparatiroidismo renal secundario y por lo tanto por hipocalcemia que activa a la paratiroides para sintetizar paratormona y la paratormona me causa resorción de iones de calcio a nivel de hueso y esto para compensar las concentraciones de calcio. Sin embargo, pues obviamente hay disminución en la densidad ósea. Eh, y el sedimento urinario. En insuficiencia renal aguda, por ser inflamatorio y agudo, es activo. Ya vimos lo que significa activo, la presencia de celularidad, entre otras cosas. Y en insuficiencia renal crónica, no activo. Bueno, pues les agradezco la atención a esta presentación.